10 a la menos 9 metros. Y la otra magnitud que hablamos es la frecuencia, que es una magnitud que se mide en Hertz, una unidad que tiene un nombre especial, Hertz, y que me dice cuántas veces por segundo se repite la onda. La onda se puede repetir una vez, 10 veces, 100 veces, 1000 veces. Cuando la onda se repite 1000 veces por segundo, decimos que tiene 1 kilohertz de frecuencia. Se puede repetir 1.000.000 de veces por segundo. Eso indicaría que la onda tiene una frecuencia de 1 megahertz. 1.000 millones de veces, 1 terahertz, 1 gigahertz, y 1 billón, 12 ceros de veces por segundo, sería 1 terahertz de frecuencias. La luz visible tiene frecuencias del orden de 10, un 1 y 15 ceros aproximadamente la frecuencia que tiene la onda de luz visible. No nos vamos a meter mucho por eso, solamente digamos esto, que la luz visible se propaga en el vacío con esta velocidad, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y que la velocidad está dada por el producto de estas dos magnitudes que vamos a ver más adelante, que llamamos longitud de onda y frecuencia. Aquí hay unos diagramas en el que podemos ver lo que llamamos espectro visible, lo que nosotros vemos como colores, cuáles son las frecuencias y las longitudes de onda que corresponden a estos colores. No nos vamos a meter mucho porque son temas de otros años. Nosotros, para nuestro estudio, lo que vamos a necesitar es solamente saber que la luz se propaga en línea recta, por lo cual nosotros vamos a considerar que vienen rayos, como estos que están aquí violetas, pequeños rayos, que todos se mueven en paralelo cuando vienen de una fuente de luz lejana, y estos rayos nunca se cruzan entre sí mientras avanzan así libres en el vacío. ¿Qué más podemos decir? Cuando la luz ingresa a cuando nosotros vemos un rayo de luz, por ejemplo, aquí vemos esta gente que está en un bar tomando un café y hay un vidrio y por fuera pasa esta chica. ¿Qué es lo que ocurre aquí? La luz que viene del sol, por ejemplo, que viene muy lejos, vienen los rayos, cierta parte de esa luz se va a reflejar y va a impactar aquí en los ojos de esta transeúnte, lo que va a hacer es que vea como una situación o como si estuviese al frente de un espejo, algo de la luz se va a reflejar como si estuviese frente a un espejo, y parte de la luz va a atravesar el vidrio y va a hacer que nosotros podamos ver a través de ellos, a través del vidrio. Resulta que, ¿qué ocurre? Cuando la luz, fíjense este gráfico aquí, cuando la luz viene con muchos rayos, que llamamos rayos incidentes, parte de los rayos se reflejan, como muestra aquí el gráfico, y otra parte de los rayos ingresan al vidrio y atraviesan el vidrio o el agua o cualquier material transparente en principio. Resulta que aquí ocurre este fenómeno. Cuando la luz atraviesa o cambia del aire al vidrio o cambia el medio por el cual se viene moviendo en línea recta, resulta que la luz que venía a 300.000 kilómetros por segundo cambia su velocidad cuando ingresa dentro de las sustancias, por ejemplo el vidrio o el agua. Lo que ocurre es que disminuye su velocidad. Disminuye debido a la interacción que hay entre los rayos de luz, entre la luz y los átomos y moléculas que conforman la sustancia, el vidrio, el agua, un diamante, cualquier cosa transparente.
¿Qué ocurre al disminuir la velocidad? Siempre disminuye la velocidad. Entonces, si acá venía 300.000 kilómetros por segundo, aquí va a ir un poco más lentos. 200.000, 250.000, etc. Eso va a hacer que a nuestra vista, o que nos parezca que el rayo se quiebra y se curva, como muestra aquí este gráfico. Entonces aquí ya podemos identificar algunas cosas. Primero, el medio, el aire, por ejemplo, por el que viene la luz, lo vamos a llamar un medio A, que sería el origen o por donde están llegando los rayos de luz. El medio en el cual se mete o lo atraviesa lo vamos a llamar medio B, siendo el medio A y el medio B cualquier medio. También vemos lo siguiente, que parte de la luz se refleja y parte de la luz se refracta, se dice, se usa esta palabra, refracción, que es cuando la luz se tuerce, se quiebra, debido al cambio de velocidad de la misma adentro de esta sustancia. ¿Sí? Entonces vayamos aprendiendo o vayamos teniendo como ideas en mente esto. La luz viene como rayos paralelos, se refleja, se produce la reflexión de la luz en los medios espejados o que tienen cierto grado de espejo, y los que son transparentes, la luz ingresa adentro produciéndose el fenómeno que se llama refracción, que no es otra cosa que este hecho de que la luz se tuerce o cambia la dirección original que tenía. ¿Sí? Para identificar los medios, o sea, el medio por el cual la luz atraviesa o está surcando o está avanzando, resulta que vamos a definir para cada medio un número que se llama índice de refracción, que me va a decir que es el cociente, la división de la rapidez o velocidad de la luz en el vacío, dividido la velocidad en ese material o sustancia. Fíjense, por ejemplo, aquí, el agua a 20 grados tiene un índice de refracción de 1,33. Quiere decir que este cociente, la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad en el agua, me da 1,33. Este n, entonces lo definimos como índice de refracción. Como ustedes ven, cada material tiene un índice de refracción. Y en general, todos los que usamos nosotros se cumple que mientras más denso es el material, más denso, más sólido, más grande es su índice de refracción. Esto indica que más lenta es la velocidad por la que circula la luz dentro de ese material. Por ejemplo, en el vidrio, que es alrededor de 1,5, la luz circula a 200.000 kilómetros por segundo. Venía a 300.000, en el vidrio circula a 200.000 kilómetros por segundo. Y a medida que nos vamos cada vez más abajo, a medida que la sustancia es cada vez más densa, la velocidad en ese material es cada vez menor. Por lo tanto, para identificar o ver qué pasa en cada material, se definió esta magnitud, índice de refracción. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sigo? Profe, ¿cuál es la velocidad de la luz en el vacío? O sea, el número que iría arriba. 300.000, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Fíjense que el aire
prácticamente la división entre la velocidad de la luz del vacío y la velocidad de la luz en el aire, fíjense estos dos primeros, los dos primeros, es prácticamente 1. 1,3029, 1,3027. Por lo que para nosotros, en todos nuestros problemas, al menos que diga lo contrario, vamos a considerar que la velocidad de la luz en el aire es la misma que la velocidad de la luz en el vacío. Esta. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Todas las velocidades dentro de los materiales son menores a la velocidad de la luz. Por lo tanto, los índices de refracción son siempre mayor que 1. Fíjense, 1,3, 1,5, bueno, etc. El diamante tiene 2,5. ¿Sí? Bueno, ¿estábamos hasta ahí? Sí. Sí, profe. Acá me pregunta Natalia si es más denso, ¿había más índice de refracción? Bueno, en general sí. A medida que el medio es más denso, el índice de refracción es mayor. Esto indica que la velocidad de la luz dentro de esa sustancia es menor. Podemos hacernos una idea que mientras más denso es la sustancia, a la luz le cuesta más atravesarla, se entretiene con más partículas atómicas y circula más denso dentro de ese material. Una idea mental para hacernos, para acordarnos nada más. La luz, cuando, por ejemplo, atraviesa un vidrio, disminuye su velocidad cuando está dentro del vidrio y cuando sale al aire vuelve a tener la velocidad que tenía en el aire originariamente. No es que se frene como se frenaría un objeto y una vez que se frenó no acelera más. No, la luz no es un objeto, no tiene nada que ver con un objeto. Cuando circula por el aire, circula con una rapidez de 3 por 10 a la 8. Cuando se ingresa en el vidrio, por ejemplo, circula con una rapidez de 2 por 10 a la 8. Y cuando vuelve a salir al aire, vuelve a salir 3 por 10 a la 8. ¿Sí? Así que bien. Sigamos entonces un poquito más adelante. Vamos ahora a jugar con una aplicación. ¿La ven allí? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Bueno, aquí esta aplicación, que después se las voy a dar para que ustedes la usen, para eso está, es como hacer un trabajo práctico de laboratorio, pero bueno, un trabajo práctico virtual, podríamos decir. Pertenece a la gente de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, hizo muchas aplicaciones para aprender toqueteando y jugando. Acá tengo una fuente de luz que la puedo mover a mi gusto para generar un rayo de luz con distintos ángulos. Puedo elegir el color de la luz, en principio eso no me importa mucho. Y aquí arriba puedo elegir el material por el que está circulando la luz. Aire, agua, vidrio, material A, material B que uno pueda elegir y acá uno que ustedes pueden hacer. ¿Cómo lo pueden hacer? Acá modificando el índice de refracción. Fíjense aquí, puedo yo modificar el índice de refracción del material del medio A, variando desde 1, que sería el aire, hasta 1,6,
que sería un vidrio ya bastante denso. Lo mismo puedo hacer aquí en la parte de abajo cuando tengo otro material. Tengo un material arriba y otro material abajo. Por ejemplo, puedo hacer lo mismo, puedo cambiar aquí el índice de refracción del medio 2. Voy a ponerle vidrio, ahora sí queda bien marcado lo que vamos a ver ahora. Fíjense, entonces, cuando viene la luz, en vez de considerar yo muchísimos rayos que vienen todos en paralelo, generalmente voy a trabajar con unos pocos rayos. En este caso, en esta parte, para ver la reflexión y la refracción de la luz, voy a trabajar con un solo rayo. Con eso ya es suficiente. ¿Qué ocurre cuando impacta un rayo? Aquí viene el rayo rojo por el aire, pega aquí en el material que puse que es vidrio, una cierta parte de la luz, un poquito, 5, 8% se refleja, porque es vidrio, y el resto se curva acá, se refracta, haciendo que la luz parezca que se quebró, que el rayo de luz se quebró en este punto. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer yo para mi estudio? Lo primero que voy a hacer es, en el punto donde impacta mi rayo de luz, voy a dibujar así en línea de puntos una perpendicular a esta línea, que sería el cambio de medio de aire a vidrio. Fíjense, esta sería la superficie de cambio de medio, la superficie límite, digamos, entre el aire y el vidrio. En esa superficie, como aquí está horizontal, yo voy a dibujar perpendicular a esa superficie una línea de puntos que le llamo normal. Normal quiere decir perpendicular. ¿Perpendicular a qué? A esta línea que representa el cambio de medio. Si esta línea, en vez de estar hacia acostada, estuviese vertical, la perpendicular sería horizontal. Y cualquier dirección que tenga la línea de cambio, la línea entre dos medios, la perpendicular o normal va a ser perpendicular a esta línea. ¿Sí? Sí, entonces yo puedo ver lo siguiente. Veo que si yo muevo aquí la luz que se origina, veo que la dirección de la luz reflejada como un espejo y la luz refractada, la que se mete dentro del vidrio, cambia. Entonces lo primero que se me ocurre a mí hacer es medir ángulos. ¿Y con qué? Con respecto a esta línea que llamo normal. Entonces veo que voy a marcar aquí ángulos. Entonces veo que cuando mi rayo incidente, que es el rayo de donde ocurre aquí, cuando ingresa al vidrio en este caso, fíjense que cuando impacta con un ángulo de incidencia de 46 grados, el ángulo refractado o dentro del vidrio tiene un ángulo de 28,8 grados. Si yo aumento el ángulo de incidencia, por ejemplo ahí 59 grados, ahora es el ángulo de incidencia, veo que el ángulo refractado es de 34,9. Y así voy cambiando, acá 72, veo que el ángulo refractado es de 39. La pregunta surge sola, ¿qué relación habrá entre este ángulo de incidencia y este ángulo refractado? ¿Serán lineales? ¿Serán... ¿Cómo dependerá este ángulo de incidencia con este ángulo refractado? O mejor dicho, ¿con cuán ángulo se refractará la luz cuando impacta con un ángulo de incidencia dado? Bueno, Snell, a ver,
volvamos a la cosa, al papel, Snell descubrió, holandés, Wilbur Snell, alrededor del 1600, descubrió que los ángulos que formaba el rayo incidente que iba por el medio A con relación al ángulo refractado que va por el medio B, está íntimamente relacionado con los índices de refracción de los materiales. Entonces él descubrió que el seno del ángulo incidente se relaciona con el seno del ángulo refractado como el cociente entre los dos índices de refracción de los dos medios. Vamos a suponer que esto es aire y vidrio. El seno del ángulo incidente, el que va por el aire, por ejemplo 30 grados, es al seno del ángulo que va por el vidrio, que a veces no lo sé, igual al cociente entre el índice de refracción del vidrio dividido el índice de refracción del aire. Él lo descubrió así experimentalmente, jugando como hice yo recién con la animación. Él lo hizo real en el laboratorio y descubrió esto. Esta proporción que descubrió él la utilizamos ahora así. Pasamos este índice de refracción A de este lado y pasamos seno de θ sub b de este lado, entonces nos queda esta relación que se conoce como ley de Snell. ¿Sí? Recuerden que acá el subíndice A habla del material A o el origen por donde viene originariamente la luz. Y el B habla del material B, que es donde se mete la luz. El ángulo que forma el rayo en el medio A se llama ángulo de incidencia. Y el ángulo que forma, la luz cuando está en el medio B se llama refractado. ¿Sí? Todo claro ahí, lo han visto quizás en el secundario. Aquí está. Recuerden, siempre el medio A es por donde viene el rayo. Este se llama ángulo incidente y este se llama ángulo refractado. Y la parte de la luz que se refleja, se llama ángulo reflejado. ¿Sí? ¿Está claro hasta allí? Sí, profe, todo claro. Si yo quiero saber cuál es el ángulo refractado de cuando pasa de grados, pero si yo cambio el medio B y en vez de vidrio pongo agua, fíjense que el agua, al tener otro índice de refracción, cambia el ángulo. Justamente, ustedes vieron en la fórmula que la relación entre el seno de este ángulo es al seno de este ángulo lo mismo que el cociente entre los dos índices de refracción de los medios. Yo puedo inclusive poner los dos medios iguales. ¿Qué pasa si tengo los dos medios iguales? Y no se curva la luz. Bueno, acá dio un pedacito, pero bueno, debe ser un error de decimales. Ah, no, porque puse acá. Tiene un poquito menos. Ahí está. Ahí tienen agua con el mismo índice de refracción. Por supuesto, es como si siguiese en el agua, no cambia ningún medio. Y ahora, si en el medio aquí es agua y acá es vidrio, también se produce lo mismo porque hay un cambio de material de índices de refracción. Siempre estamos analizando
casos, en esta primera parte, que el medio A es menos denso que el medio B. O sea, la luz siempre se origina en un medio menos denso a uno más denso. Fíjense que de todo desde aquí hasta aquí, digamos, todo ese rango, el rayo de luz pasa al otro medio. Ahora bien, una cosa rara va a ocurrir cuando la luz pase de un medio más denso a uno menos denso. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí estamos en un vidrio de alto índice de refracción y pasa aquí al aire. O sea, la luz ahora viene del agua, por ejemplo, o de un vidrio. Vamos a poner agua, no vamos a poner vidrio. Vamos a suponer que viene del agua. Está en una pecera aquí, por ejemplo, o en algún lugar que haya luz, es agua acá el medio A. Y vemos qué ocurre ahora cuando pasa del medio más denso a uno menos denso. Vemos que el ángulo de incidencia aquí es de 16,8. Aplicamos de nuevo la fórmula de Snell y vemos que cuando pasa de un medio más denso a uno menos denso, aquí de 16,8, la luz se abre, digamos, se tuerce, pero en vez de acercarse a la normal como lo hacía antes, acá se aleja ahora de la normal. Fíjense que este ángulo ahora creció. El ángulo de incidencia es de 25 grados casi, y el ángulo refractado es de 34 grados. Recuerdan antes que la luz se torcía acercándose a la normal, ahora se tuerce, pero se aleja de la normal. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, si yo sigo aumentando el ángulo incidente, de 25 ahora me fui a 30, sigue aumentando, ahora 42. Sigue cumpliendo o sigue satisfaciendo la ley de Snell que vimos recién. Estos ángulos se calculan exactamente igual con esa misma fórmula. Pero vemos que acá ya cuando llegamos cerca de los 40 grados y un poquito más, fíjense que estamos en los 47 grados de ángulo incidente, vemos ahora que el ángulo del rayo refractado se alejó 80 grados de la normal. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense que el ángulo refractado ya se me está yendo casi del aire. Acá estamos agua, recuerden, acá estamos aire. Y va a ocurrir esta situación. Si yo sigo aumentando el rayo incidente, 48, 50, fíjense, a los 48 grados, ya me desapareció el rayo. Fíjense, 48,4, tengo 85 grados aquí, y 48, a ver si puedo poner 48,5, 48,6, tengo 87 grados, 49,3, ya el rayo de luz no ingresó, no salió del agua al aire, sino que se reflejó totalmente y rebotó como si acá hubiese un espejo. Recuerden que esto es agua, ¿no? Y esto es vidrio, es la superficie de separación. Entonces, acá está ocurriendo un hecho extraño que no ocurría antes. Hay un determinado ángulo para el cual el rayo que viene, hay un ángulo de incidencia, para el cual el rayo... ¿Cómo? ¿No era agua y aire? Agua y aire, sí. ¿Qué dije? ¿Vidrio? Sí. Bueno, sí, es agua y aire, pero lo mismo ocurre en el vidrio. Pero bueno, de un medio más denso a uno menos denso. Fíjense que, entonces, va a haber un ángulo de incidencia, acá cerca de 48,5, en el cual la luz ya no va a salir al aire. Fíjense, a los 50 grados,
La luz que impacte con un ángulo de 50 grados en el agua, ahí resulta que no sale al aire ese rayo de luz. Rebota como si acá hubiese un espejo. Este fenómeno que ocurre siempre que la luz quiere pasar de un medio más denso a uno menos denso, se llama reflexión interna total. ¿Por qué reflexión? Y porque el ángulo se refleja como si fuese un espejo. Y total, ¿por qué? Porque el 100% de la luz se ve reflejada. ¿Sí? Y el ángulo para el cual se produce el límite entre que el rayo de luz sale al aire y no sale más, y el límite cuando no sale más, ese ángulo de incidencia que produce esa situación se llama ángulo crítico. A partir de ese ángulo, que acá está cerca de los 49 grados, todo ángulo de incidencia mayor, toda luz que incida con un ángulo mayor al ángulo crítico, no va a salir del agua, sino que va a quedar atrapado allí, reflejado. Pasa en la naturaleza, no, estamos explicando lo que pasa, no estoy explicando por qué pasa así, sino bueno, por eso lo estamos explicando y tratando de encontrar alguna forma de explicar esto. ¿Me siguieron hasta allí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Fíjense también que si yo cambio el medio, en vez de agua acá arriba pongo vidrio, también ocurre lo mismo. Pero fíjense que el ángulo límite o ángulo crítico aquí ocurre ya cuando está a los cerca de 40 grados. Bien. Cuando ocurre esta situación, ya la ley de Snell no me sirve más. No, en ese momento, a partir del ángulo crítico, la ley de Snell no me sirve más. Solo me sirve cuando ingresaba o cuando salía de los materiales para calcular los ángulos. A partir del ángulo crítico, ya la ley de Snell no sirve más. Pero sí me sirve para calcular cuál es el ángulo crítico en el que va a ocurrir esa situación. Veamos cómo lo hacemos. Acá tengo de nuevo la situación en un medio A, que es más denso, y un medio B, que es menos denso. Acá tengo un esquema de 3 rayos, por ejemplo, que salen de un punto P, de un foco, que está de agua, es aquí, por ejemplo, y fíjense que el rayo 1 incide con un ángulo de 0 grados con respecto a la perpendicular normal y se refracta con un ángulo de 0 grados. Cumple la ley de Snell. O sea, no se dobla cuando viene perpendicular al cambio de medio. Cuando el rayo impacta con un ángulo aquí de incidencia cualquiera, más o menos pequeño, el ángulo se refracta, sale al segundo material, al aire, por ejemplo, con un ángulo refractado que puedo calcular con la ley de Snell. Cuando el ángulo de incidencia, que es el rayo 4, pega con un ángulo mayor al θ crítico, la luz se refleja totalmente como si hubiese un espejo aquí. Y el rayo 3 sería la situación límite, que hay un rayo que impacta aquí y no sale
hacia el aire y todavía no se refleja, sino que sigue, podemos decir así, paralelo al medio de separación de los dos medios. ¿Sí? Entonces, en este caso, el ángulo de incidencia se llama ángulo crítico. Fíjense que el ángulo refractado, en este caso, sería 90 grados. Sería el máximo posible, el máximo ángulo posible que tiene cuando sale al aire. Entonces yo puedo calcular este ángulo crítico conociendo esta situación, que el ángulo refractado es de 90 grados y conociendo los dos índices de refracción. ¿Cómo? Y utilizo de nuevo la ley de Snell teniendo en cuenta esta situación. El ángulo refractado tiene 90 grados. Lo hago aquí. Fíjense, esta es la ley de Snell. El medio A ahora es agua, el medio B es aire. Resulta que el seno del ángulo refractado en el aire, el ángulo es 90 grados, o sea, seno de 90 grados. Cuando es esta situación, el ángulo de incidencia lo llamo ángulo crítico. Como el seno de 90 grados es 1, esto es un 1, entonces me queda así. Despejo el seno del ángulo crítico y veo que el seno del ángulo crítico es igual a la relación entre los dos índices de refracción de ambos medios. O sea que el ángulo crítico va a depender pura y exclusivamente de los materiales de los que están hechos los medios. ¿Sí? Y definidos aquí como sus índices de refracción. Si yo quiero despejar aquí voy a tener un número, esto va a ser por ejemplo 1 dividido 1,3, me va a dar un número, entonces pongo en la calculadora seno a la menos 1 o arcoseno de ese número y entonces me va a dar el ángulo en grados. Si la calculadora está en grados, tiene que decir de degree, grados. Aquí está el ejemplo. Fíjense, cuando el rayo de luz está circulando por el aire, me dice acá que tiene 1,5, perdón, por el vidrio, con un índice de refracción de 1,52 y quiere salir al aire, que tiene índice de refracción 1. Esto está mal, ahí es NB, acá. NB, no NA. Entonces el seno del ángulo crítico es igual a 1, índice de refracción del aire, dividido el índice de refracción del vidrio, de este vidrio. Me da 0,658. 0,658. Saco el arcoseno o el seno a la menos 1 de este número y me da que el ángulo crítico es 41,1 grados. ¿Esto qué quiere decir? De nuevo, a partir de un ángulo de incidencia de 41 grados, ya la luz se va a reflejar en el vidrio o en el agua y no va a salir de la sustancia. Aquí hay unos ejemplos que ustedes pueden hacer en su casa. Esto, bueno, una especie de pecera iluminado con 3 o 4 punteritos LED. Fíjense que este rayo que llama número 2 se curva, el rayo número 3 se curva más, se va alejando de la normal, y el rayo 4 ya tiene un ángulo de incidencia mayor al ángulo crítico y se refleja totalmente y no sale del agua ese rayo. Por aquí hay otro dibujo con láser, con punteros láser rojos. Fíjense que si uno apunta con determinado ángulo, acá a la superficie, de modo tal que el ángulo que forma el rayo incidente sea mayor al ángulo crítico, la luz se va a reflejar como si allí hubiese un espejo. ¿De qué va a depender el ángulo?
Bueno, de los dos medios que están en juego. Aquí aire y agua, etc. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Todos me entienden? ¿Alguna duda? ¿Sigo adelante? Bueno, fíjense que si este rayo pega aquí y rebota, cuando va circulando por el agua, quiere salir al aire, no sale porque se produce la reflexión interna total, rebota, sigue en el agua, aquí, por ejemplo, quiere volver a salir al aire, ocurre lo mismo que acá, nada más que dibujado de otro modo, y el rayo vuelve a rebotar y vuelve a rebotar y quedaría cautivo o encerrado en la pecera, así. Acá sí podría salir, pero pongámosle que la pecera siguiese, el rayo iría rebotando a medida que va intentando salir de las caras del agua hacia el aire. Esta situación es lo que ocurre, es lo que ocurre en las fibras ópticas. El ser humano el ser humano descubrió esta situación y ahí nomás inventó lo que hoy conocemos como fibra óptica, que no es otra cosa que un cablecito, pero que adentro tiene vidrio, plástico hoy en día, de cobre. Plástico hoy en día y no tiene cobre. ¿Qué hace la fibra óptica? Y impacta la luz con un ángulo mayor al ángulo crítico, entonces en vez de salir del vidrio, rebota, vuelve a rebotar, y así va rebotando, teóricamente sin pérdidas, o con muy pocas pérdidas, el rayo de luz puede llegar a distancias muy lejanas, kilómetros. Si yo quisiera, por ejemplo, mandar ceros y unos, como se utiliza ahora en las comunicaciones, 0 y 1, podría ponerme de acuerdo con el receptor y decirle, cuando te mando un pulso de luz es un 1, y cuando no mando luz es un 0. Entonces le empiezo a mandar acá pulsitos de luz y del otro lado, a varios kilómetros, podría detectar esos pulsitos y transformarlos en unos y ceros. ¿Cómo se hacía antes? Se hacía con un cable de cobre, pero el cable de cobre transportaba electricidad. Entonces yo le decía, un 1 te pongo 10, 12 voltios, un 0, nada. O sea, te voy poniendo una corriente o sacando en función de los unos y ceros. La electricidad en el cobre se va atenuando muchísimo y esa señal enviada, esos unos y ceros, no podrían recorrer más que unos 10 metros posiblemente o menos, sin que del otro lado ya no se entienda nada. No los pueda identificar cuándo hay corriente o cuándo no. Unos pocos metros. En cambio, con la luz, el ser humano se avivó y dijo, che, esto lo puedo hacer y utilizar para transmitir información sin utilizar el cobre. Y de hecho, hoy se utiliza, lo utilizan todos los medios de comunicación, todas las empresas que transportan comunicaciones, todas las empresas de telecomunicaciones tienen sus redes, que se llaman sus transmisiones de fibra óptica, utilizando este principio. ¿Para qué se usa? ¿Se entendió? ¿Se ve lo que quiero explicar? Sí, profe. Bueno, también se utiliza esta situación de que se da en la naturaleza cuando la luz quiere pasar de un medio más denso a uno menos denso, que hay un cierto ángulo para el cual rebota. Se utilizó también en las telecomunicaciones, todavía se utiliza actualmente, pero se utilizó para mandar señales interoceánicas de dos intercontinentales desde una base terrena, por ejemplo esta que está aquí a la izquierda,
rebotando aquí en la ionosfera y llegando a otro receptor igual que el emisor. ¿Qué ocurre aquí? La que está aquí en celeste más claro es la atmósfera nuestra, que es más densa que las partes superiores de la atmósfera, que por ejemplo de la ionosfera. No es mucho más denso, pero es más denso. Entonces, la onda electromagnética, que no deja de ser un tipo de luz que nosotros no vemos, cuando quiere atravesar del medio más denso, nuestra atmósfera, a uno menos denso, ionosfera, resulta que se produce el mismo efecto que vimos recién y se refleja totalmente como si acá hubiese un vidrio o un espejo que refleja esta onda. Esto se llamaban transmisiones de onda corta, todavía hay transmisiones de onda corta y todavía se utilizan los radioaficionados y algunas emisoras transmiten en onda corta, utilizan este fenómeno atmosférico, digamos, en el que las densidades son distintas y que se produce la reflexión interna total que vimos recién. Por supuesto que la atmósfera no es algo de densidad uniforme, tampoco la ionosfera. También en la atmósfera hay nubes y tormentas, vientos, lo que hace que esta transmisión no sea, o sea, se vea alterada por múltiples factores atmosféricos. Y otro de los usos que tiene este hecho, la reflexión interna total, es utilizar prismas, como por ejemplo este que está aquí, que está dibujado de perfil. Fíjense que aquí, en esta sería la hipotenusa de este triángulo, de este prisma, de vidrio, y aquí hay aire del otro lado. Si yo dibujo la perpendicular a la separación, como dijimos recién, dibujo esta línea, aquí, si hago incidir luz, resulta que, por ejemplo, en este caso, que está aquí el dibujo, el ángulo de incidencia es 45 grados. Aquí la luz tendría que salir al aire siempre y cuando este ángulo de incidencia sea menor al ángulo crítico. Si es mayor al ángulo crítico, vimos recién que el vidrio era de 41 grados el ángulo crítico, por lo tanto aquí está incidiendo con 45 grados este haz de luz, resulta que se refleja totalmente como si fuese un espejo. Es por esta razón que a veces se utilizan en los instrumentos ópticos prismas en lugar de espejos para reflejar la luz. Fíjense que acá yo podría poner un espejo, pero puedo poner también un prisma cuyo ángulo de incidencia sea mayor al ángulo crítico, entonces se va a reflejar como si fuera un espejo. En algunos instrumentos ópticos se utilizan espejos y en otros se utilizan prismas. Tiene sus ventajas y sus desventajas, ambos depende de qué tan fácil es fabricar un espejo o un prisma de buena calidad para el instrumento que se está tratando de usar. ¿Qué más les puedo contar? Esas son las aplicaciones. Este es un diamante. En un diamante ingresa la luz al diamante y cuando entra como el diamante, ustedes vieron que tiene un alto índice de refracción. Por lo tanto, con pequeños ángulos de incidencia ya la luz va a quedar atrapada dentro del diamante. Entonces, cuando quiere salir al aire, se refleja totalmente en una de las caras, circula por adentro del diamante, vuelve hacia la otra parte del diamante, quiere salir al aire, se vuelve a producir la reflexión interna total, y como las caras del diamante son todas distintas, la luz se va a ir reflejando en distintos ángulos, de acuerdo, o sea, se va a ir reflejando dentro del diamante, rebotando por las caras del diamante, y va a quedar como atrapada allí la luz. Por eso nosotros cuando lo miramos parece que es un objeto
que está emitiendo luz o muy luminoso, pero en realidad lo que está ocurriendo es que está capturando la luz y encerrándola allí dentro suyo. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. Aquí, Le dijeron que sí en el chat. Bueno, en la vida real, Mario Romero me preguntó, bueno, para esas tres actividades o tres aspectos de la tecnología se utiliza la reflexión interna total. Principalmente hoy en día es muy importante o es muy utilizado en la fibra óptica. Como les digo, todas las transmisiones hoy en día entre provincias, entre continentes, no todas, pero prácticamente el 100%, no el 100%, pero el 90%, más del 90% se hace con fibra óptica. Y en un futuro cercano todo va a ser con fibra óptica, salvo a los lugares inaccesibles. Por ejemplo, si yo quiero llegar con una línea de transmisión o transmitir algo arriba de la Concagua, bueno, va a ser más fácil utilizar otros medios y no utilizar fibra óptica, que la tengo que romper el piso, como ustedes sabrán, enterrar la fibra óptica y, bueno, no va a ser tan fácil romper la Concagua, por ejemplo. Todo de la Concagua, no tendría sentido. Así que hay ciertos lugares, los más inaccesibles, que no va a llegar la fibra óptica. Pero en todos los lugares urbanos y principales ciudades y capitales va a estar todo interconectado con fibra óptica. Gran parte ya está hoy en día. No sé si vieron también algunas cosas así de... yo no sé si decirle un florero, pero bueno, como un arreglo, no sé, que tiene todos como pelitos de fibra óptica y que se le ven luces que salen de la punta del pelito, para ponerlos ahí así en la mesa, o no sé si vieron ese no sé cómo se llama, un adorno, podría ser, no sé. Sí, una decoración. Personalmente Sí, no me parece nada sí, bonito, un pero adorno. Bueno, eso justamente es una fibra óptica, y que la luz es visible, la luz que tiene es visible, y ustedes ven que por los costados del pelito no sale la luz, pero si ven el extremo, sí la ven a la luz, o sea, sale. Se está produciendo este fenómeno que estamos estudiando acá, la reflexión interna total. ¿Por qué luz visible? Bueno, la fibra óptica, mucha luz que va por las fibras ópticas no la alcanzamos a ver los seres humanos. Es un rayo que está de luz que nuestro ojo no alcanza a percibir. Pero es lo mismo que la luz visible. Algunas fibras ópticas sí tienen luz visible, como un rayo, un láser de luz rojo generalmente. Pero hay otros que no se ve. Bien. Entonces, para terminar esta parte, acá hay un pequeño ejemplo, muy sencillo. Aquí la luz pasa del agua al vidrio. El agua es más denso el agua es uno menos denso a uno más denso. Acá están los índices de refracción. Fíjense, bueno, cómo calcula aquí la ley de Snell. Bueno, para finalizar, antes del break, les digo que nosotros recién, cuando hablábamos de luz, hablábamos de un rayo de luz. Resulta que el rayo de luz que viene del Sol, lo que se llama luz blanca, en realidad está compuesta por luz de
todos los colores, o mejor dicho, compuesta por los colores del arco iris o del espectro visible. La luz que viene del Sol viene, digamos, toda la luz junta, pero en realidad son No, Fede, no distintas se ve lo que está compartiendo, sí, disculpe. perdón. La luz blanca que viene del Sol, en realidad, nuestro ojo la ve blanca, pero en realidad nuestros ojos tienen unas células especiales que se llaman bastones y conos, que detectan las distintas frecuencias de la luz, las distintas longitudes de onda, y cada uno lo ve con un color distinto. El rojo tiene una frecuencia, fíjense aquí. El violeta en el otro extremo tiene otra frecuencia, etc. Cada color, nuestras células le envía al cerebro una información distinta y nuestro cerebro lo interpreta como si fuese de distintos colores. El ojo tiene una sensibilidad máxima para los colores que están aquí en el centro, amarillos medios anaranjados. Por eso, casi todos los mensajes lumínicos de precaución están hechos en amarillo o en amarillos anaranjados, porque ese es el que nuestro ojo tiene más sensibilidad, es el color que más sensibilidad tiene nuestro ojo. Si nos vamos hacia uno u otro extremo, tenemos aquí los colores rojos y aquí los colores violetas. No me interesa mucho eso por el momento, pero ¿qué les quiero decir yo? Cuando vimos todo esto recién, del rayo de luz que se reflejaba, que se refractaba, etc., eso ocurre, a ver, déjenme que busque acá abajo, y resulta que cada color de la luz se desvía o tiene distintas velocidades dentro de un medio. Por ejemplo, este rayo rojo y este rayo azul, cuando pasan del aire al vidrio de este prisma, resulta que tienen distintas velocidades. Por lo tanto, van a tener distintos índices de refracción el rayo rojo que el rayo azul. Por lo tanto, se van a curvar distintos, porque recuerden que al tener distintas velocidades tienen distinto índice de refracción. Y al tener distintos índices de refracción, los ángulos, según Snell, son distintos. Por lo tanto, los rayos aquí parecieran que se abren, se dispersa la luz, pero en realidad lo que está ocurriendo es que están atravesando el material con distintas velocidades por ser de distintas frecuencias. Eso es lo que ocurre cuando viene un rayo de luz blanca del Sol. Cuando atraviesa un prisma, vemos que se produce lo que se llama la dispersión de la luz o el espectro lumínico, donde vemos todas las componentes, podemos utilizarlo para ver todas las componentes que tiene la luz blanca. Esto ocurre por esta situación, porque cada rayo de cada color circula con velocidad distinta dentro del medio vidrio. Al circular con velocidad distinta, tiene distinto índice de refracción. Fíjense. Aquí, que el índice de refracción era la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad en el medio. Cada color tiene una velocidad distinta, por lo tanto va a tener un índice de refracción distinto cada color. Al tener índice de refracción distinto, este número o este va a ser distinto, por lo tanto los ángulos van a ser distintos. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Y eso es lo que ocurre cuando pega un rayo de luz blanco, donde se produce este espectro. Podemos ver el espectro lumínico. ¿Me entienden?
¿Están allí todavía? ¿Se fueron? ¿Se durmieron? Ahí está. Sí, profe, entendemos. Bien, fíjense entonces que cuando vimos índice de refracción al principio de la clase, que vimos para el aire, para el agua, los alcoholes, el hielo, el vidrio, el plástico, el índice de refracción aquí, fíjense que dice índice de refracción para esta longitud de onda, es para un color en especial. Este cerca de 600 nanómetros corresponde a una luz, fíjense, que está dentro de los amarillos. Nuestro cerebro lo interpreta como un amarillo. Por lo tanto, los problemas, generalmente, cuando ustedes vean un problema, van a decir, o sea que acá habla del rayo que incide, etcétera, siempre vamos a considerar que el ángulo, perdón, el rayo es de una luz monocromática, o sea, es un rayo de un solo color, lo que está ocurriendo, ¿no? No vamos a considerar un rayo de luz blanca que está formado por muchos colores, sino que vamos a suponer que es un rayo de un solo color. Si acá no dice de qué color es, utilizamos la tabla que vimos recién, que es para el color amarillo. Como curiosidades, esto que se produce cuando la luz del sol pega en un prisma y aparecen todos los colores, es lo que ocurre cuando llueve y los rayos de sol pegan en las gotitas de agua que hay en la atmósfera. Las gotitas de agua producen este efecto prisma, entonces aparece lo que llamamos arco iris. Aquí hay una explicación de por qué se ve redondo, o por qué se ve así el arco iris, y por qué también aparece un segundo arco iris mucho más tenue, que a veces nosotros no lo vemos, pero sí está. Curiosidades, ¿no? Acá, si ustedes quieren, es para leer y para aprender un poco más. Bueno. ¿Dudas? ¿Consultas? Bueno. No, profe. Bueno, pauso la grabación y paramos 5 minutos y seguimos. Son las 50, 47, 50, a las 55 empezamos. Dale, voy a buscar algo caliente para suavizar la garganta y seguimos. 13:55 seguimos.
Bueno. Bueno, vamos a continuar un ratito más. ¿Están por allí? Bueno. Bueno, vamos a... Entonces, ahora, a ver, seguimos con la óptica, seguimos con óptica, seguimos con nuestra óptica simplificada, hablando de rayos de luz. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la luz golpea en espejos o atraviesa lentes como los que utilizamos habitualmente o como utilizan las cámaras de fotos, etcétera, de instrumentos de óptica. ¿Cuál es la idea? Primero vamos a ver qué pasa con los espejos, pero no los espejos que nosotros tenemos, los espejos comunes que tenemos en el baño, los espejos planos, sino los espejos curvos son los que queremos nosotros estudiar, como esos que aparecen en las esquinas de las calles o los espejos de los retrovisores de los autos o los que están en los supermercados, etc. Todos esos espejos son espejos curvos. También son usados en la astronomía, para telescopios y también para diversos instrumentos ópticos. ¿Cuál es el objetivo nuestro? Nosotros queremos saber si colocamos un objeto delante de un espejo curvo, cómo se va a ver la imagen, si va a ser más grande, más chica, si se va a ver al derecho, pata para arriba, si se va a ver, ya vamos a ver adelante o atrás del espejo, etc. Ese es el objetivo de esta parte de la materia. Para eso vamos a empezar primero con lo más fácil. ¿Cómo se ve, cómo vemos nosotros en un espejo plano? Aquí puse una foto de un espejo de 8 metros, 8,2 metros de diámetro. Fíjense la gente qué chiquitita que es, que se utiliza para un telescopio. ¿Por qué utiliza el telescopio un espejo así, curvo? ¿Y por qué tan grande? Bueno, ahora lo vamos a ver por qué se utiliza ese espejo. No solo en los telescopios, en otros instrumentos ópticos también. Bueno, vayamos por partes. Definamos un poco algunas palabras o algunas cosas para que hablemos todo el mismo idioma. Un objeto, digamos, la luz que llega a nuestros ojos viene desde un punto, por ejemplo, P, cualquiera, que es un foco luminoso, que emite rayos de luz para todos lados, emite infinitos rayos de luz para todos lados. Una parte de esa luz ingresa a nuestros ojos y podemos ver lo que ocurre con o sea, podemos ver este punto P. Este punto P, que es un foco luminoso, no necesariamente es un foco, algo que irradia luz, sino que puede reflejar la luz, como por ejemplo podría ser un punto de la mesa o del piso, si es medio brillante, la luz del sol o la luz de nuestras lamparitas de luz impactan en este punto, vamos a suponer que es el piso brilloso, y el punto refleja la luz para todos lados. Para nosotros, este punto P es como si fuese una fuente de luz. Y resulta que la luz, podemos considerar que cada punto de la luz es como si fuese un foco lumínico que irradia rayos para todos lados. Entonces así vemos nosotros. ¿Qué ocurre cuando estamos delante del espejo? Aquí tenemos un espejo plano, como los que tenemos en el baño o en la habitación.
Vamos a suponer que nos paramos frente al espejo, pero ponemos aquí un objeto puntual, ya sea que está emitiendo luz o que está reflejando la luz que viene de la bombilla, de la bombita de luz. Vamos a suponer que ahí pongo un punto, qué sé yo, el dedo, o cualquier cosa puntual para que tener una referencia. ¿Cómo lo vemos nosotros? Resulta que al objeto puntual, al emitir rayos de luz en todas las direcciones, fíjense que tiene una flechita, todos los rayos de luz que aquí están en todas las direcciones. Solo dibujé acá, o dibujó el libro, una parte de los rayos. El punto P irradia en todas las direcciones. Acá dibujé algunos de los infinitos rayos que irradian. Resulta que, analizando este rayo que veo acá, que tengo en la mano, fíjense que pega aquí en el espejo. Si yo dibujase allí la normal, como hicimos hace un rato, se vería que el ángulo de incidencia de este rayo es igual al ángulo reflejado cuando impacta en el espejo. ¿Sí? Cada rayo que impacta va a tener un ángulo de incidencia y el rayo reflejado va a tener el mismo ángulo que el de incidencia. La ley de reflexión que vimos al principio de la clase. ¿Qué va a ocurrir con esa situación? El grupo de rayos que impacten mi ojo van a ser estos que están aquí dibujados y son los que yo voy a ver. Pero mi cerebro, ¿qué va a interpretar? Que estos rayos que están aquí, como mi cerebro siempre interpreta que la luz viene en forma rectilínea, derecha, y ve este rayo, resulta que nos va a dar la sensación de que el objeto P, el objeto puntual P que estaba al frente del espejo, está aquí por detrás del espejo. Nosotros vamos a verlo como si el objeto estuviese detrás del espejo. Vamos, cuando nosotros nos vemos a la mañana, la imagen que vemos nuestra pareciera que está atrás del espejo, detrás de la pared. Es obvio que eso no es así, pero nuestro cerebro la interpreta o la ve como si estuviese detrás del espejo. Es lo que está mostrando aquí esta situación, de por qué sucede eso, nada más que lo muestra con un solo punto P, que podría pertenecer a alguna parte de nuestro cuerpo u otro objeto. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Cuando yo veo esta situación, para hacer más claro el análisis y para aprender un poco más ya, vamos a agarrar, cuando un rayo se refleja en un espejo, lo que vamos a hacer, vamos a proyectar el rayo reflejado hacia atrás del espejo con una línea de punto, como está dibujado aquí. Y aquí vemos que si yo proyecto todos los rayos reflejados, solo los reflejados, con las líneas de puntos vemos este punto P', que se llama imagen de P. O sea que P' es la imagen de P que lo voy a llamar objeto, en este caso objeto puntual. Si nosotros vemos aquí, tenemos muchos rayos. Para simplificar el estudio, lo que voy a hacer es utilizar un rayo o dos, nada más, porque con eso ya es suficiente. Fíjense, tengo el mismo dibujo de recién, pero ahora tengo solo dos rayos, le dibujé. Fíjense, tengo este rayo que tiene un ángulo θ aquí con respecto al horizontal, impacta en el punto B larga y se refleja. Según la ley que vimos al principio de la clase, el ángulo de incidencia con respecto a la perpendicular es igual al ángulo reflejado. Por lo tanto, este es igual a θ y este es igual a θ.
Como el ángulo con respecto al horizontal también es θ, este también es θ porque son, fíjense, que estos dos triángulos son equivalentes. Y por la ley de reflexión, este ángulo también es θ porque es igual al ángulo de incidente. Proyecto, como hicimos recién, el rayo reflejado con una línea de puntos, dibujo la línea de puntos, todo lo largo que yo quiera. Agarro ahora otro rayo, el rayo que está aquí horizontal. Este rayo horizontal impacta con un ángulo de 0 grados en el espejo y rebota volviendo sobre sí mismo con el mismo ángulo, 0 grados. Por lo tanto, un rayo que impacte perpendicular se va a reflejar perpendicular. Entonces, proyecto de nuevo el rayo reflejado hacia atrás con línea de puntos y donde se interceptan estas dos proyecciones de los rayos va a estar el punto imagen de P, que llamo P'. Aquí nosotros entonces quisiéramos saber a qué distancia del espejo se formó la imagen P'. ¿Será la misma que la distancia que tiene el objeto al espejo? Bueno, vamos entonces a definir estos parámetros o estas magnitudes. La distancia de este objeto puntual al espejo la voy a llamar S y la llamo distancia objeto. Fácil, distancia objeto. La distancia que está el objeto hasta el espejo, medida así en forma perpendicular. La distancia a la que se forma la imagen la llamo S' y la mido también de forma perpendicular al espejo y la llamo distancia imagen, S'. Aquí podemos ver o podemos demostrar que por una relación de triángulos podemos ver que el triángulo P, B larga, B corta es equivalente al triángulo P', B larga, B corta. ¿Por qué? Y porque este ángulo es θ, porque este es θ, entonces este es θ. Esta altura es h, es un cateto común a los dos, triángulos. Y aquí tienen los dos ángulos rectos. Por lo tanto, te conozco dos ángulos, θ, este ángulo recto, y este cateto, y resulta que en ambos triángulos esos son iguales. Por lo tanto, esa es la condición necesaria y suficiente para que estos dos triángulos sean iguales. Si estos dos triángulos son iguales, quiere decir que la distancia S y S', los catetos de abajo, digamos, también son iguales. O sea que, por equivalencia de estos triángulos que se forman, puedo demostrar que la distancia del objeto va a ser igual a la distancia de la imagen. S y S'. ¿Me siguieron hasta allí? Sí, profe. Bueno, voy a agregar ahora un signo que forma parte de una convención que vamos a adoptar, que se llama la convención de signos, para que podamos después calcularlo con números. ¿Sí? A esta distancia que está, todas las distancias que están adelante del espejo, las voy a considerar positivas. O sea, la distancia del objeto, aquí S es un número positivo. Las distancias de las imágenes por detrás del espejo, como es este caso, la distancia imagen, las voy a considerar negativas. Un convenio, pongámonos de acuerdo con los signos. Esta distancia al frente del espejo la llamo positiva y las distancias de las imágenes atrás del espejo las llamo, les asigno número negativo. ¿Sí?
Entonces aquí vemos en un espejo plano que S, la distancia objeto, es igual a menos la distancia imagen. ¿Por qué menos? Y porque si este es negativo, le tengo que agregar el menos para que me dé, para poder escribir esta ecuación así. S igual a menos S'. Por ejemplo, si este objeto está a 20 centímetros, S es 20 centímetros, la imagen de ese punto P va a ser menos 20 centímetros. Por lo tanto, para que poder utilizar una ecuación, pongo que S es igual a menos S'. Bien, ese es un convenio. Les voy avisando o les voy comentando algo que vamos a utilizar un poco más en la clase que viene, pero cuando la imagen, como es este caso, se forman detrás de los espejos, se dice que la imagen es virtual, a diferencia de una imagen que se pueda formar adelante de un espejo, que no ocurre en los casos de espejos planos, pero sí ocurre en casos de espejos curvos. A veces en los espejos curvos la imagen no está atrás del espejo, sino que está adelante. Bueno, cuando la imagen se forma atrás del espejo, esa imagen se llama virtual. Pero no quiere decir que no exista. Existe porque yo la veo, ¿no? Pero la llamamos virtual. Después vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, tengo esa situación. Ahora, en vez de tener un punto, como tenía recién, aquí, como digamos aquí, pude calcular o pude ver cuál es la imagen del punto P, pero un punto a mí no me sirve, porque yo quiero saber cómo se forma la imagen mía atrás de un espejo, o cómo se forma la imagen de un lápiz, etcétera, etcétera. Bueno, este es un lápiz, por ejemplo, o un objeto que tiene una altura I, vamos a suponer que es un lápiz que tiene 10 centímetros de alto. Que forme un ángulo θ, golpee aquí y se refleje ambos con ángulo θ. De nuevo voy a hacer la proyección de los rayos reflejados hacia atrás del espejo. Este que rebotó, le hago la línea de puntos. Este rayo reflejado, le hago la línea de puntos. Y llego a lo mismo que recién, que Q', entonces se interceptan estas dos proyecciones, en el punto Q', es la punta o es la imagen de Q, que es la punta del lápiz. Si yo hiciese lo mismo para todos los puntos que conforman el lápiz, me daría uno exactamente así. Yo puedo formar acá o imaginarme la imagen que se forma conociendo este punto extremo y el punto base, digamos, en el que apoyé el lápiz. Por ejemplo, el punto P aquí. ¿Qué resultó de esto? Que el lápiz ahora está a una distancia S', que es lo mismo que recién es igual a S. Por ejemplo, si el lápiz está a 20 centímetros del espejo, la imagen del lápiz va a parecer que está 20 centímetros atrás del espejo. Y también ocurre esta situación, que si el lápiz era 10 centímetros de alto, la imagen también
va a tener 10 centímetros de alto. Entonces va a decir, obvio. Sí, en un espejo plano eso es así, pero cuando el espejo se curve, esta imagen no va a ser del mismo tamaño que este, sino que va a ser más grande o más chica. Ya vamos a ver en qué situación es cada uno. Entonces, para definir eso, que me va a aparecer después, voy a llamar aumento lateral o aumento, M, el aumento, la relación de tamaños entre la imagen y el objeto. Por ejemplo, acá el lápiz era 10 centímetros de alto, y esta era la imagen, 10 centímetros, y este es el objeto, 10 centímetros. 10 sobre 10, 1. O sea que el aumento de un espejo plano es 1. No tiene aumento. Si me hubiese dado 2, el aumento 2 significa que el objeto es el doble de alto que este. Y si me hubiese dado 3, sería el triple de alto. Si me hubiese dado un medio, o 0,5, sería la mitad de alto de este. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Y vamos a agregar una cosita más. El aumento lateral, que lo acabamos de definir, le voy a agregar una convención más de signo. Si la imagen, esta que está en rosa o violeta, tiene la misma dirección y sentido que el objeto, o sea, si este apunta para arriba, la imagen también apunta para arriba, le voy a poner a este I' signo positivo. Y si esta imagen, por ejemplo, estuviese pata para arriba, como ocurre en algunos casos, esta imagen, esta longitud, le pongo un signo negativo para indicar que la imagen está invertida o pata para arriba con respecto al objeto. La definición es la misma. Entonces, tenemos ahora esta situación. Si el objeto es de igual tamaño, es 10 dividido 10, 1. Y si es más 1, quiere decir que apunta hacia arriba igual que este. Si fuese menos 1, sería de igual tamaño, pero estaría apuntando hacia abajo, pata para arriba. Si fuese menos 2, sería el doble de grande que este y apuntando hacia abajo. Menos 3 sería el triple de grande, 30 centímetros de largo, pero apuntando hacia abajo. ¿Cómo expreso eso en esta fórmula? Así. Pero teniendo en cuenta eso, que cuando la distancia, digamos, cuando I' lo tomo positivo, cuando tiene la misma dirección que el objeto, y negativo cuando está pata para arriba con respecto al objeto. ¿Sí? Todas esas magnitudes las estamos definiendo y aprendiendo para después ver qué ocurre ya la próxima clase, cuando veamos qué ocurre cuando impactemos sobre un espejo esférico. Antes de pasar a eso, déjenme que les muestre una aplicación, a ver qué dicen ustedes. Todo lo que yo doy en clase aquí va a subir, se sube todo. Más bien. Bueno, me voy a otra aplicación o animación, Applet, a veces le decíamos en otra época, de la Universidad de Colorado, donde tenemos para jugar con lentes o con espejos. Este está en inglés, se ve que no lo tradujeron. Fíjense, aquí, este sería el objeto, el lápiz. No lo vamos a ver bien en la clase que viene. Y acá tengo un objeto, un espejo que está curvado, ¿sí? Acá adelante tengo un lápiz, por ejemplo. Puedo poner un pingüino.
Vamos a poner un lápiz por el momento. Fíjense, resulta que de acuerdo a la distancia que yo coloque el objeto frente al espejo, la imagen, que es esta que está aquí, que ya vamos a ver cómo se resuelve así gráficamente y en fórmula, resulta que ustedes pueden ver que dos cosas, que si yo pongo un lápiz frente a un espejo curvo, la imagen aquí no está atrás del espejo, sino que está delante. Después ya vamos a ver más detalles. Pero nomás quiero que vean esto. Está patas para arriba. Y encima, ahí está mucho más chiquita y ahí está mucho más grande, dependiendo de a qué distancia pongo el objeto del espejo. ¿Se dan cuenta? Lo que ocurre en los espejos curvos. Sí, profe. Entonces, esto es lo que vamos a ver la clase que viene, a ver cómo se forma esta imagen a medida que pongamos objetos delante de un espejo curvo. Se los quería mostrar para que ustedes vayan entendiendo hacia dónde vamos con la explicación esta de los espejos planos. Esta explicación de los espejos planos ya me sirvió para definir qué es la distancia objeto, cuál es la distancia imagen, cuándo la considero positiva o cuándo negativa, cuál es el aumento, m, y qué es, hacia medias hablamos, vamos a hablar con más detalle la clase que viene, qué es una imagen virtual, que era, les recuerdo, las que se forman detrás de los espejos. Bueno, ¿preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué se dice que un objeto irradia luz? Bueno, un objeto en realidad es por una propiedad que tienen las ondas y, como les decía, la luz se puede interpretar como si fuese una onda. Las ondas, cuando chocan o tocan cualquier objeto, ese punto de contacto se transforma o se puede considerar como si fuese una fuente de nuevas ondas igual que las que originarias. Cada punto de un frente de ondas se considera un foco o un punto que emite ondas de la misma calidad que el que estamos analizando. Así, entonces, cuando la luz pega en un borde, en algo, ese punto también lo podemos asumir que está generando las ondas del mismo tipo que el que estamos estudiando. Es una particularidad de la luz. No, recuerden que nosotros solo tenemos explicaciones o explicaciones, bueno, matemáticas o físicas. Haciendo un análisis desde el punto de vista de una onda, lo podemos interpretar así, como que cada punto irradia ondas del mismo tipo. Claro, cada punto del cuerpo sería en este caso. O sea, Sí, por ejemplo, un lápiz irradia ondas que tienen la misma, o sea, es parecida a la onda que... Exactamente. Claro. Vamos a suponer que en vez de estar iluminado con un foco, estamos iluminados con un LED que emite una onda de un solo color. Vamos a suponer rojo así, o verde, así no nos confundimos. De hecho, las luces ahora LED irradian un solo color. Pero bueno, no importa. Vamos a suponer que irradia una luz verde, un LED. El foco, que está arriba del techo, irradia para todos lados ondas de color verde. Y cada punto en el espacio, si lo quisiéramos analizar o si lo analizamos así,
es como si fuese un emisor de luz verde. Cuando impacta en un lápiz, por ejemplo, que tenemos aquí, en la punta del lápiz, resulta que la onda se refleja y es como si la punta del lápiz se transformase en un nuevo generador de luz verde exactamente igual que la que estaba irradiando el foco que tenemos en el techo. ¿Sí? Eso es así, experimentalmente es así, y bueno, desde el punto de vista de la interpretación de la luz como una onda, podemos considerar que cada punto es un emisor de las mismas ondas que impactan en él. Ya que preguntaste, podríamos agregar lo suficiente. Pero no todos los objetos reflejan. Hay algunos que son opacos totalmente. Bueno, nuestra vista solo ve las ondas de luz reflejadas de los objetos. ¿Qué ocurre aquí? Cuando viene la luz blanca del sol, impacta en un objeto, por ejemplo, yo acá tengo una mesa marrón, cuando la luz blanca impacta en la mesa, el material de la mesa, la madera, absorbe todos los colores, o sea, todas las frecuencias y longitudes de onda que no son marrones, y refleja solo las marrones. Por eso llega a mi ojo como color marrón. Sí. Listo, profe, gracias. Gracias, eso nunca supe entender, bueno, hasta ahora. Bueno, sí, como vuelvo a repetir, lo que estamos nosotros analizando, cómo se forman imágenes en espejos, no nos hace falta conocer más detalles. De hecho, el año que viene van a ver en Física 2 la luz como un fenómeno electromagnético, de ahí van a profundizar un poco. Y en otros cursos superiores de física pueden ver también la luz como un chorro de fotones. Pero hoy en día no nos conviene ponernos a hablar de eso ni meternos en ese mundo, porque es muy complejo y tiene muchísimos matices. Entonces, no nos hace falta para estudiar lo que estamos estudiando este año. ¿Se dan cuenta? Si nosotros quisiésemos estudiar, por ejemplo, por qué la mesa irradia marrón y no irradia rojo, bueno, ahí sí tendremos que profundizar un poco más el estudio. O si quisiésemos estudiar por qué el sol me broncea o me quema cuando me da en la piel, bueno, tendría que ponerme a estudiar más en profundidad otros aspectos de la luz para ver cómo interactúa con la materia. Y bueno, pero eso no es, hoy en día no lo vamos a hacer, primero porque no tenemos las herramientas todavía para hacerlo, y segundo porque no lo necesitamos para estudiar por qué se forma una imagen en un espejo, etcétera, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta, consulta? Bueno, dejamos aquí entonces. Les voy a... bueno, el PDF de lo que vimos en la primera parte ya está publicado en la UB. También creo que lo publiqué en WhatsApp, lo voy a volver a publicar. El otro PDF de espejos que empezamos a ver recién también lo voy a publicar. Y las aplicaciones también les voy a dar el link para que ustedes jueguen. Es muy importante que ustedes jueguen con esas aplicaciones, con esas animaciones, porque lo que ustedes puedan aprender ahí mirando reemplaza a 10 horas mías hablando. O sea, yo puedo hablar 10 horas y ustedes haciendo allí una animación, jugando 1 minuto con esa animación, ya se van a dar cuenta de todo lo que yo tenía para contarles. Así que no solo se los voy a publicar, sino
quiero que ustedes jueguen con eso, practiquen, miren todas las alternativas que tiene la animación para aprender un poco más. Hay algunas cosas que no las hemos tenido en cuenta, déjenlas de lado. Si quieren, hablamos la semana que viene de eso, pero bueno, no las nombré, o algunas cosas que están en la animación, no las nombré porque no lo vamos a ver nosotros en el detalle que allí, con el que está hecha la animación. Claro, y también reemplaza hacer estos experimentos en un laboratorio donde estamos todos amontonados. De hecho, esto que está en la animación, hay una experiencia de laboratorio que creo que la van a hacer. Ir al laboratorio con un LED, van a apuntar, hacerlo pasar por distintos materiales, ver qué pasa con los espejos, con las lentes, ver cómo se refracta la luz. Todo eso hay un trabajo práctico de laboratorio que lo tienen que hacer. Ya le va a comentar el profe. Bueno. Nos vemos el próximo viernes. Entonces. Perfecto, profe. Muchas gracias.